Muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre el tema de fisiopatología del derrame pleural. La siguiente, por favor. Muy bien, la pleura es una membrana transparente fina que está compuesta de dos capas, ¿no? La pleura visceral y la pleura parietal. Dentro de estas dos hay un espacio virtual que se llama la pleura, el espacio pleural, donde se acumula líquido. Este líquido va a atravesar a través de estomas que están básicamente distribuidos a lo largo de la pleura parietal, ¿no? Y un derrame pleural es una acumulación anómala de líquido que se va a ubicar en este espacio pleural, ¿no? Acá tenemos esta animación donde básicamente se muestra la ubicación del derrame, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el espacio pleural es una cavidad virtual, ya que va a existir solamente al momento de la inspiración y expiración y está situado entre el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. La siguiente, por favor. El líquido pleural es una sustancia mucoide. Esta sustancia es un material que va a permitir lubricar ambas pleuras, que van a permitir el proceso de respiración. Es secretado por células de estirpe mesotelial que están situadas en la pleura parietal, como lo dije. La siguiente. Ahora, está compuesto por células que van aproximadamente de 1000 a 5000. El volumen que se va a producir al día es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso al día. Los monocitos van de 30 a 75%. Igual las células mesoteliales pueden ir del 3 al 75%. Los linfocitos del 2 al 30%. La cantidad de proteínas va de 1 a 3 gramos por decilitro. La albúmina de 50 a 70 y la glucosa es más o igual a 2/3 del nivel sérico, ¿no? Esos datos son bastante importantes. Y la DHL o deshidrogenasa láctica en cantidades normales está por debajo del 50% del nivel sérico, ¿no? El pH es mayor o igual al pH sérico. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que hay gradientes de presiones y de fuerzas, ¿no? En la pleura parietal tenemos que la presión de agua, la presión capilar está entre 30 y 36. Y tenemos que a nivel de la pleura visceral está entre 31 y 36. Esta gradiente va a hacer que de alguna forma sea absorbido de la pleura parietal el líquido que va a ser producido por esas células mesoteliales de la pleura parietal, ¿no? Entonces, se produce, este líquido proviene de un drenaje linfático que va a atravesar a través de estomas, produciéndose esta gradiente de -5, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, escribe este personaje, Laennec, que también es el que desarrolla, ¿no?, el estetoscopio, allá por 1852, que, bueno, estas afecciones de la pleura consisten casi siempre en alteraciones de la serosidad que es secretada en estado normal. Quiere decir que él considera que las patologías de la pleura son por alteración de este líquido que se sitúa en la cavidad pleural. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos los mecanismos que causan la acumulación de líquido. Siguiente. En primer lugar, tenemos el aumento de la presión hidrostática en la microcirculación. Es decir, al aumentar una presión por aumento del sobrenadante, del líquido que está acumulado, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, vamos a tener que va a desbordar, va a superar esta presión de -5 y por ende el líquido que era secretado en una cantidad de 0.1 a 0.2 por kilo va a verse aumentado. Dependiendo del grado de afección y la cronicidad, vamos a observar esta situación, ¿no? Y bueno, también vamos a observar pacientes con congestión pulmonar, que en las radiografías se ve como imágenes algodonosas parchadas, ¿no? Siguiente, por favor. Un segundo mecanismo es la disminución de la presión a nivel de la microcirculación. Recordemos que hay presiones que se ven influenciadas por las proteínas. Tenemos que en la circulación esta presión de 310 a aproximadamente 300 miliosmoles va a verse disminuida por disminución de
de proteínas por pérdidas crónicas, por ejemplo, en pacientes con procesos renales o mala nutrición, ¿no? Es decir, con hipoalbuminemia. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos la disminución de la presión en el espacio pleural, por ejemplo, en un colapso pulmonar o en una atelectasia, ¿no? Se produce una atelectasia por obstrucción y esto va a producir la disminución de la presión, por ende va a haber acúmulo de líquido. La siguiente, por favor. Aumento de la permeabilidad, por ejemplo, tenemos en la neumonía. La neumonía es un proceso que va a producir inflamación a nivel local, a nivel de los capilares sanguíneos, lo cual va a producir por inflamación un proceso de vasodilatación y por ende esto va a aumentar la permeabilidad de los vasos y en consecuencia se va a producir un derrame paraneumónico, por ende derrame pleural. Siguiente, por favor. El bloqueo del drenaje linfático, por ejemplo, en procesos malignos, ¿no? En cánceres se obstruye el proceso por crecimiento de neoplasias, van a obstruir el drenaje linfático y se va a producir acúmulo de líquido. Siguiente. Y bueno, un movimiento de líquido desde la cavidad peritoneal, como en pacientes cirróticos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos tipos de derrames pleurales. Van a ser clasificados en dos grandes grupos, ¿no? El derrame que puede ser acuoso, que es el llamado trasudado, y el rico en proteínas, que es el exudado. Siguiente. El trasudativo, en el cual va a haber un trastorno que va a impedir la eliminación del líquido, ¿no? Siguiente. Y el exudado es aquel que va a ser producido por la inflamación de la pleura, va a producirse un exudado de líquido, va a tener un incremento en la cantidad de proteínas, las células y otros componentes del suero, ¿no? Siguiente. Los trasudados generalmente se ven en estas entidades, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática, síndrome nefrótico, derrame secundario de diálisis y un TEP, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. La siguiente, por favor. Siguiente. Ahí vemos cómo se va produciendo por alteración a nivel de la capilaridad sanguínea, ¿no? Por ejemplo, este es un mecanismo que es la atelectasia, ¿no? Pasiva, que se produce por el líquido. Siguiente, por favor. Entonces, los derrames exudativos, por otro lado, van a verse principalmente en las neumonías, en la TBC, en algún tipo de infección parasitaria, neoplasias, sean estos primarios o secundarios, en el TEP, también se va a ver en pancreatitis grave o potencialmente graves, por eso que todo paciente con pancreatitis debe ser evaluado con una radiografía de tórax al ingreso, en trasplantes, sobre todo el hepático, enfermedades de tipo reumatológico como el lupus o la artritis reumatoide, el mixedema y el quilotórax, que es una alteración a nivel del conducto torácico, ¿no? Del drenaje. Siguiente, por favor. Acá vemos una radiografía donde se observa un derrame, ¿no? Bueno, acá tenemos una videotoracoscopía donde nos mostraba cómo la obstrucción del canal linfático va a hacer que se produzca este acúmulo de líquido, ¿no? Otras causas son el consumo de drogas, ¿no? Como la nitrofurantoína, algunos antineoplásicos o la metisergida, ¿no? Y bueno, hay otras situaciones en las que se va a producir el derrame, ¿no? Como el síndrome de Dressler, la asbestosis, la uremia, un pulmón inexpansible por algún tipo de cuerpo extraño, el síndrome de Meigs en patologías ováricas, síndrome de uñas amarillas, sarcoidosis, radioterapia, catéter subclavio mal colocado, etc. Siguiente. Los síntomas que vamos a observar son la dificultad respiratoria o disnea, el dolor en el pecho, tos generalmente seca, el ahogo o falta de aire. Hay pacientes que a lo largo del tiempo también van a verse asintomáticos porque este derrame se va produciendo en una forma larvada. Dolor pleural es típico cuando es agudo, ¿no? En casos de pleuresía o pleuritis. Siguiente, por favor.
Ahora, el diagnóstico se va a realizar con una exploración física, ¿no? La auscultación, a la auscultación va a haber, la anterior, por favor, la disminución de la amplexación. A nivel de la auscultación vamos a escuchar el murmullo vesicular disminuido. En la palpación las vibraciones vocales van a estar disminuidas y a la percusión vamos a escuchar matidez en la zona de a percutir, a nivel del derrame, ¿no? La auscultación, en el borde de este líquido vamos a escuchar el llamado soplo en E. Y en la parte central, donde se ubica específicamente el derrame, vamos a escuchar la egofonía, ¿no? Que es la voz caprina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos este algoritmo diagnóstico y de tratamiento, ¿no? El derrame pleural mayor a 10 milímetros en una ecografía. Esto en ecografía más o menos significa esos 10 milímetros, aproximadamente son 100 cc de líquido. Y más o menos una cantidad de 50 milímetros son aproximadamente 1 litro, ¿no? Pero bueno, si es que observamos esto en la ecografía o en la radiografía en decúbito lateral, vamos a tener un paciente, a descartar un paciente con falla cardíaca. Si es así, si es simétrico, bueno, ya no realizar la toracocentesis. Si es asimétrico y hay dolor torácico, bueno, hay que proceder a la toracocentesis y hacer el estudio de la celularidad, ¿no? Para determinar mediante criterios de Light que, bueno, recordar que es el LDH en líquido sobre el LDH, la anterior por favor, versus el LDH en plasma mayor a 0.6. La cantidad de proteínas en líquido pleural mayor a 0.5, ¿no? O el LDH mayor a los 2/3 del sérico. Estas tres situaciones son los criterios de Light y bueno, si es mayor a este número, ¿no? 0.5 o 0.6 en la relación de pH, vamos a tener que es un contenido de tipo exudativo. Y bueno, determinar, ¿no?, si es trasudado, tratar la causa principal, ¿no? La causa que puede estar produciendo, sea esta insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. Si estos criterios dan positivo, es decir, si es exudado, bueno, hay que hacer un recuento celular, hay que hacer una diferencial de glucosa, análisis citológico, cultivos y en el siguiente paso proceder a una biopsia pleural. El siguiente, por favor. Siguiente. Teníamos el examen físico, en la radiografía vamos a observar la obturación de los ángulos costofrénicos. Siguiente, por favor. En la tomografía se va a observar. Acá en estas imágenes radiográficas vamos a observar que en la radiografía de frente se va a ver opacidad a nivel del seno costofrénico, ¿no? Siguiente. En la lateral también la misma situación y más o menos en la lateral podemos cuantificar una cantidad de 50 cc y en la frontal de 100 a 150. Siguiente. También hay opacidades o acúmulos de ese líquido a nivel de las cisuras, es lo que algunos llaman el tumor fantasma o tumor evanescente, que se presenta en situaciones como insuficiencia cardíaca, que con el uso de diuréticos puede remitir en unos días, ¿no? En 48 horas o tal vez menos. Siguiente, por favor. Este es un derrame con una tabicación, ¿no? Por eso tiene ese doble ángulo. Siguiente, por favor. Y bueno, recordar la apariencia de este líquido, ¿no? Si es hemorrágico, hacer una diferencial de hematocrito, ¿no? 1 a 20%. Descartar patologías como el cáncer, el TEP o el traumatismo. Mayor al 50% de hematocrito ya es catalogado como un hemotórax. Si es turbio, se realiza una centrifugación y bueno, se puede interpretar como un supernadante turbio, lípidos altos, es decir, en casos de empiema, en algunos casos, ¿no? Supernadante turbio, medir los triglicéridos. En este caso es blanquecino, ¿no? Blanquecino, lechoso. Mayor a 110 miligramos por decilitro vamos a tener una situación como es el quilotórax. Si este líquido blanquecino turbio está entre 50 a 110, medir las lipoproteínas. En este líquido sobrenadante vamos a obtener kilomicrones,
que es igual a decir kilotórax. Menor a 50 miligramos por decilitro y colesterol mayor a 250 nos da este diagnóstico, ¿no? Que es el pseudo kilotórax, ¿no? Si tenemos una situación intermedia, ¿no? Porque mayor a 110 es kilotórax. Si tenemos olor fétido, hay que realizar cultivos, hay que medir el pH. Si este es ácido, si tiende a la acidez por debajo de 7.2, vamos a estar en situaciones como el empiema o en algunos casos patología reumatoide. Medir la glucosa, si hay consumo de glucosa por las bacterias, vamos a tener una cantidad menor a 60, vamos a estar en situaciones como el empiema también. Ahora, un color amarillo claro. En esta bibliografía era mayor a 70. En nuestro medio, por ser un medio con alta prevalencia de tuberculosis unada por encima de 45 según algunos laboratorios o 35 según otros, vamos a estar con un alto valor pronóstico, alto valor predictivo positivo de que el paciente esté afectado por una patología tuberculosa, ¿no? Y si la celularidad es mayor al 90%, ¿no? El diagnóstico es una tuberculosis pleural en nuestro medio. Achocolatado, recordar que puede ser un absceso hepático abierto a pleura. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio de este líquido? Mediante una técnica que es la toracocentesis. La toracocentesis siempre por encima del ángulo del arco costal para no dañar el componente básculo nervioso. Una punción en la zona del derrame mediante los exámenes y la clínica anteriormente mencionada y se realiza ¿no? Siguiente, por favor. Este es un pequeño cuadro de clasificación, ¿no? Que es la clasificación de Light del derrame paraneumónico. Este es en caso de neumonía. La clase 1, derrame no significativo, hasta la clase 7, que es un empiema complejo, ¿no? Cada uno con sus características, ¿no? El típico, mayor a 10 milímetros en la radiografía de tórax de pie, póstero anterior, una glucosa mayor a 40 y un pH 7.2. La clase 2, derrame pleural complicado, limítrofe, que va a tener un pH entre 7.0 a 7.2, una glucosa mayor a 40 aún, y en cuyo tratamiento es antibióticos, al igual que el grado 2. El derrame pleural complicado simple. Estos, el 4 y el 5, son el complicado simple y el complicado complejo, ¿no? En este caso, el pH ya es más ácido, con un pH 7.2, líquido turbio. En este caso, el tratamiento es sonda endopleural y antibióticos. Y en este caso, sonda endopleural y fibrinolíticos, ¿no? El empiema simple y complejo, que vienen a ser los grados 6 y 7. En el 6 tenemos que el contenido es pus franca, pus libre, y tratamiento con sonda endopleural y decorticación. Y en el 7, que es el empiema complejo, la pus va a ser manifiesta, va a haber lóculos y el tratamiento es con sonda endopleural, fibrinolíticos, toracoscopía o por VATS, ¿no? Que es videotoracoscopía asistida. Siguiente, por favor. Bueno, la biopsia es otro paso que tenemos que realizar en casos de líquido de tipo exudativo, ¿no? Para determinar la causa. Siguiente, por favor. Esta es una biopsia por toracoscopía, ¿no? Siguiente. Es una técnica que se hace mediante trócares, ¿no? Que no es la que habitualmente se hace, pero es un poco más dirigida a la zona afecta. Siguiente, por favor. La técnica clásica que acá utilizamos es con aguja de Abrams o con aguja Cope en algunos casos, que es básicamente como hacer una toracocentesis. Se ingresa posteriormente el trócar, se realiza un giro y se muerde un pedazo de pleura y se obtiene el pedazo. Pero básicamente esa técnica es la que utilizamos en nuestro medio con mayor regularidad, pero es un tanto a ciegas, ¿no? La otra por video es más dirigida. Y bueno, el tratamiento a grandes rasgos, porque no es el tema
el tópico de hoy, ¿no? Derrames por neumonía, antibióticos, quilotórax, hay que realizar una cirugía, quimioterapia, radioterapia y también si es algo en un grado leve se puede amenguar con una restricción a nivel dietético. Derrames por cáncer, realizar pleurodesis luego de haber drenado y posterior a un drenaje por toracocentesis. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y eso sería, ¿no? ¿Alguna pregunta?